Buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a Bote Pronto. Hoy, por propuesta de Nacho Marwan, queremos tocar un tema que está ahí, es decir, sobre todo por dos casos, ¿no? El de Carlos Lomelí, que fue primero, sí, que la acusación era de conflicto de interés. Pero después, Carlos Ursúa, ¿no? Acusó conflicto de interés, luego le puso nombre y apellido, dijo Alfonso Romo, conflicto de interés. Y empezamos a leer en todas partes conflicto de interés y qué es conflicto de interés. Y dijimos, ¿por qué no traemos a alguien que de verdad sabe qué es conflicto de interés? Para saber, ¿cómo estás? Bien, bien, gracias. A ver, más allá de estos dos casos, aunque podamos tocar partes de estos dos casos, ¿qué es un conflicto de interés para un funcionario público? Pues mira, la Ley General de Responsabilidades, que se publicó en el contexto de las discusiones sobre el Sistema Nacional Anticorrupción, lo define en el artículo 3º, fracción 6ª, como posible afectación del desempeño imparcial y objetivo de las funciones de los servidores públicos en razón de intereses personales, familiares o de negocios. Es decir, cuando hay algún interés explícito, aparente o potencial que sesga la decisión de un funcionario. Ahora, a mí lo que me parece interesante, Nacho, es que habla de que tuvo que sesgar una decisión. No, a ver, es muy chistoso porque la ley de responsabilidades no dice que, por eso puedes tú ser funcionario público, pero tienes que abstenerte y excusarte en una decisión que pueda beneficiarte. Ajá. Y abstenerse de nombramientos. Okay. Lo cual pega muy fuerte en el caso de Romo. Okay. O sea, es cuando tienes un vínculo que hace que sesgues una decisión y que puedas beneficiar a una tercera persona o a un grupo. No tiene que existir la decisión. Es decir, lo que queremos, a ver si entiendo bien, es evitar que se sesgue la decisión. Así es. La imparcialidad de un funcionario o inclusive la vinculación con el sector privado, que es algo que está ya considerado en la Ley General de Responsabilidades. Entonces aquí no se está impidiendo que los seres humanos, los funcionarios, tengan intereses. Todos tenemos intereses. Lo malo es no hacerlos explícitos. Y que al no hacerlos explícitos, pues exista la sospecha fundada, con el caso de Lomelí, o infundada, de que están tomándose decisiones para beneficiar o personas o grupos. Sí, a ver, ahí queda muy claro. Y en el caso de Carlos Lomelí, todo el mundo lo sabe, hace muchos años él y su familia son empresarios de la farmacia, de los medicamentos, de la distribución. Eso todo el mundo lo tenía muy claro. Como suele suceder en México, como con 40 empresas con nombres raros y unas hacen otras cosas y tal. Él declaró algunas, se le descubrió que en otras tenían intereses él y su familia. El problema es que él, como funcionario público, podría haber influenciado algunas de las decisiones. Ese es el problema. Ese es el problema, o bien que benefició a grupos o que claramente con algunas benefició de sus decisiones. a alguien, ¿no? Ahí hay una comisión. O sea, la ley es fundamentalmente preventiva. Así es. Y, sin embargo, ya en el caso específico del Lomelí, hay una comisión, digamos, en donde se demuestra que pudo haber... Que empresas con las que están relacionadas, y entonces ahí sí ya puede incurrir en falta y por eso la investigación. Creo que vale la pena que quede claro al público que no es delito. En el Código Penal habla de dos posibles similares, pero no existe conflicto de interés en el Código Penal. En el Código Penal es uso abusivo de la autoridad. Ajá. Y tráfico de influencias. Tráfico de influencias que no debe ser fácil de definir. No, pero sí se puede prevenir si declaras previamente, oye, yo tengo negocios o mi familia tiene negocios en el sector, por decir algo, energético. Ajá. Si va a haber alguna operación en donde yo tengo que decidir, pues me excuso para que no vaya la posibilidad de que estoy sesgando. ¿Qué es lo que mi te decisión? pide la ley de responsabilidades administrativas? No, lo curioso del Código Penal es que sobre todo el tráfico de influencias está definido muy mañosamente, porque dice influir indebidamente. Antes decía ilegalmente, ahora dice indebidamente. Entonces quiere decir que puedes influir debidamente. Ese es un problema. O sea, pensar que solo la ley es el único parámetro para ver si hay una conducta por un acto de responsabilidad grave o por un delito de corrupción, pues no, porque sabemos que se pueden hacer leyes a modo.
Aquí la solución o lo que han recomendado organismos internacionales es pues mucha transparencia, mucha rendición de cuentas, mucho monitoreo y mucho manejo de la información. Como tú sabes, hubo una gran discusión sobre la 3 de 3, una movilización amplia y aparentemente era como el corazón de las reformas que se hicieron en el paquete anticorrupción. La verdad es que era un componente adicional. Y la publicidad de las declaraciones patrimonial, fiscal y de intereses pues sirve para monitorear, pero realmente lo que sirve es cotejar la información y pues rendir cuentas, prevenir y generar todas las condiciones para que no haya sospechas y para que no haya sesgos en las decisiones. Ahora, algo que a nosotros nos ha preocupado mucho es que todas estas discusiones aparentemente están corriendo en paralelo del tema de la profesionalización. ¿Cómo es la mejor forma de blindar, eso es interesante, de blindar a la función pública? ¿Cómo accedes a la función pública? ¿Por cuates, por cuotas o porque realmente eres el funcionario mejor preparado? Para ese lugar. Y hubo un proceso de selección que garantiza que tú vas a desempeñarte de acuerdo a los fines de la institución. Entonces, hasta ahorita es una discusión que está ausente y no se han tomado las medidas para mejorar el servicio civil de carrera que tenemos, que es muy deficiente. Muy deficiente. Sí, no, incipiente y deficiente. Es deficiente. O sea, deficiente. Tiene ya casi 20 años, pero es incipiente. Exacto. Sí, por eso me corregí en incipiente, pero dije, no, también es incipiente. Aparte es de Fox, ¿no? Sí, ahí empezó. Ahí empezó. Entonces, ¿no? Y era una vieja idea de Cedillo, de hecho, ¿no? También. Sí, Cedillo sí, fue ahí empezó. el primero pero que empezó. Pero realmente la ley se hizo durante el sexenio de Fox. Ok. Quiero hablar un poco del caso de Alfonso Romo, porque tú dices podría ser diferente. Es decir, todos sabemos, Alfonso Romo es un empresario de toda la vida que ha tenido intereses en muchísimas partes, intereses legítimos como empresario. Su último es esto que se llama Vector, que es, ¿no?, una casa de bolsa, fondos de inversión, etcétera. Dice Ursúa, hey, hay gente ahí que está en Vector. Es más, hay nombramientos suyos de gente que venía con él de Vector que están aquí. ¿Cómo sabemos que la información confidencial que el gobierno maneja, que el jefe de la oficina de la presidencia maneja, que el director de Bancomext y Nafin maneja, no se va a trasladar a sus viejos amigos en Vector tal para hacer inversiones? Es complicado, ¿no? Pues no sabemos, sobre todo porque no sé si ya revisaron la declaración de intereses de Alfonso Romo. Punto positivo para Alfonso Romo, hizo pública su declaración patrimonial y de intereses. Así es. De motu propio, porque como sabes, nuestro estimado Sistema Nacional Anticorrupción aprobó en un primer momento los formatos y luego les echó para atrás. Así es. Dijeron, no, siempre no, porque hay 300 campos, porque esto no nos va a servir y vamos a revisar y dentro de 8 meses no vamos a tener esa obligatoriedad. Claro, esa fue una discusión muy al principio del sexenio, además, ¿no? La misma secretaria de Función Pública dijo, a ver, sí va a haber formatos, pero estos serán muy complicados, etcétera, vamos a hacer una revisión. Hoy no tenemos nuevos formatos. No tenemos la obligatoriedad de hacerlos públicos. Bien, digamos que si alguien de motu propio, como fue Alfonso Romo. Esto. Ahora, tú ya revisaste lo de Alfonso Ya Romo. lo revisé. Entonces, él fue presidente del Grupo Plenus, fundador de Pulsar, fue presidente honorario de Casa Vector, cargo al que renunció en noviembre del 2018, y consultor estratégico, que también renunció en octubre de 2018. Y él recibía en su primera declaración un salario de 149,893 pesos y unos ingresos por otros, ahí se dice otros, por 1,393,384 pesos. En mayo hizo una rectificación y pues se bajó el salario según los requerimientos de la ley, a 107,398 y recibía por otros 2,600,000, o sea, incrementó sus ingresos por otros. Vector, creemos. Pues no, porque renunció, no se sabe. Renunció. Él es Romo, o sea, Romo su declaración, no es la o en sus inversiones le ha ido bien. Exacto, Ahora, 2 millones. ¿con renunciar basta? Pues no, porque tendría que hacer explícitos cuáles son sus intereses, sus posibles conflictos de interés. Es decir, ya hay una tendría especie que decir también, si es accionista de Vector. hay una especie de congelación de acciones. Tienes que entrar a un proceso, digamos, más allá de la renuncia, de que congelas tus acciones y no se pueden tocar, y demás, para abstenerte de toda decisión posible. Si hay operaciones en donde puede haber intereses, pues decir, oigan, mis intereses están en estas áreas. Exacto. ¿Cuáles son las áreas de interés de Romo según su trayectoria? Pues todo lo que tiene que ver con agroindustrias, con bienes raíces, con infraestructura y construcción, porque ahí tuvo pues Grupo Plenus un papel importante, con
educación y servicios financieros, que es precisamente las áreas vulnerables en donde sabemos que pues se dan por lo general casos de gran corrupción, de redes de corrupción. Pero en su declaración, que dice Alfonso Romo, pues que no tiene conflictos de intereses por nada. Como saben, hay 3 tipos de posibles conflictos de interés, que son los explícitos, como ya lo dijimos, que es cuando explícitamente beneficias a amigos, familiares, socios; aparentes, que esos son bien difíciles de definir; y potenciales, que es, hago una operación ahorita y en el futuro me la cobro, ¿no? Entonces, yo creo que habría que revisar su declaración y realmente decir cuáles son las áreas en donde hay que echarle más transparencia, más rendición de cuentas y más prevención, pues para evitar sospechas infundadas. Ahora, yo sí creo que, bueno, ahí la ley de los consejos administrativos tiene 2 elementos. Uno es abstenerse de excusarse de ciertas decisiones, que eso pues, a lo mejor ya lo ha hecho o lo hará. Pero dice abstenerse de impulsar nombramientos que potencialmente tengan conflicto de interés. Y ahí, pues, tanto por lo menos en lo que cuento Ursúa, la FINSA y tanto Margarita Ríos, digamos, eso quedó clarísimo, digamos. Él quería incluso tener mucho menos influencia en Secretaría de Economía y demás, pero sí le dieron, digamos, la FINSA y le dieron el SAT. A ver, si Alfonso Romo pudiera hacer algo para que todos estuviéramos más tranquilos, ¿qué tendría que hacer? Pues hacer explícitos cuáles son sus áreas de interés que podrían desviar o vulnerar la objetividad de sus decisiones. Hacer explícitos, es decir, yo tengo tantas acciones en Vector, tantas acciones en esta, tantas, tal. Es decir, mis 2 millones de pesos vienen de estas inversiones. De estos otros. De estos otros. Hacer claros los otros. Hacer claros. Y por otro lado hay otra línea que no depende solo de él, pero que sí depende de la Administración Pública Federal, que es establecer criterios de selección de personal y de profesionalización. Ya no te vayas a la ley, quizá es muy complejo, pero oigan, díganos por qué están contratando a estas personas o por qué están ingresando a estas personas y cuáles son los criterios de selección, porque parecería que los criterios son de afinidad política o de cercanía con ciertos personajes. El caso de la FIN, pues es un empresario que sí, se ve que tiene trayectoria en promoción de inversiones y demás. El otro fue forzado, pero finalmente es una profesora en Derecho Fiscal. El problema es si tiene relación de ascendencia o no ascendencia con ellos, sean o no sus empleados. Entonces, es ahí donde puede claro, problemas, ¿no? Lo debería de hacer porque esto lo va a perseguir todo el sexenio. Ahora va a estar súper vigilado. Más vale, pero si no nos pone de dónde vienen los otros, ¿qué vigilamos? Nacho, tenías toda la razón. Un placer, de verdad, un placer. Gracias, buenas noches, que le vaya muy bien.